Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez, acá desde ICN, Una Nueva Conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre las distintas perspectivas que hay de esos temas que a usted le interesan, de esos temas que usted comenta con los amigos, con las amigas, con la familia, alrededor de la mesa del comedor, alrededor de la mesa del café, en cualquier espacio donde usted se encuentre. Usted los lee en las noticias, lo ve en las redes sociales, lo escucha en la radio, en la televisión y los analiza con nosotros acá en Cuestión de Enfoques. Hoy nos acompaña un destacado profesional de la ciencia criminalística. Hoy nos acompaña el licenciado Gonzalo Sánchez. Él es experto en criminalística, catedrático universitario y un destacado investigador. Usted se dará cuenta de importantes eventos de la nota roja de este país. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, abogado. Un placer. Gracias por la invitación a este programa. Y pues estamos aquí a la orden para responder las preguntas que... Usted no lo sabe, pero Gonzalo Sánchez es una leyenda viva. Es una leyenda viva, tiene muchos años de estar involucrado en la persecución del delito en Honduras. Seguramente usted habrá conocido de él en el pasado, no porque usted escuche su nombre, sino porque los casos en los que Gonzalo Sánchez ha intervenido pues fueron resueltos dándole prestigio a lo que en algún momento fue la Dirección de Investigación Criminal, luego la Dirección General de Investigación Criminal, y ha cambiado tanto de nombre la Policía de Investigación que más bien vamos a hablar con Gonzalo de eso. Gonzalo, ¿cuántos años ya ha dedicado a la investigación criminal y qué valoraciones puede hacernos sobre la evolución de esta delicada materia que es importante en la lucha contra la impunidad? Bien, de estar en esta actividad de lo que es investigación criminal, tengo más de 30 años de estar en esto. Y ha evolucionado mucho la investigación criminal. Yo recuerdo que antes estaba lo que era el famoso DIN, el DNI. Antes se lograba la verdad a golpes. A golpes, claro, se torturaban las personas, a pesar de que eran muy buenos. También se hacía investigación criminal. Sí, muy buenos, sí, entrenados, incluso capacitados por el programa de ICITAP de los Estados Unidos. Eran muy buenos, lo que pasa es que perdieron el rumbo y claro, en ese tiempo no podían hacer uso de la policía científica o de la evidencia científica porque no tenían laboratorios criminalísticos, medicina forense, pues se llamaba medicina legal en ese tiempo, pero eran muy buenos. Lo que pasa es que ellos sustraían la verdad a punta de tortura, golpes, vejámenes, y claro, eso no es investigación criminal. ¿Eso anularía una investigación? Claro, definitivamente, ¿qué es lo que pasaba? Si yo trabajé en los juzgados en esos tiempos, era escribiente, entonces por una puerta entraba la persona, el detenido, y por la otra puerta salía, a pesar de que era un juicio inquisitivo. ¿Por qué? Porque los medios de prueba pues ya venían viciados, la persona llegaba torturada, entonces claro, todo eso pues se les venía el por labor del caso. Luego surge lo que es ya el Ministerio Público y se crea lo que es la DIC, Dirección de Investigación Criminal, una policía ya con un grado de orientación científica. Mandaron a preparar el personal fuera del país, hubo mucha colaboración del gobierno de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, incluso de Costa Rica, de Colombia y de Puerto Rico. Hubo muy buena capacitación y preparación para los investigadores, la DIC. Pero luego se cambió el nombre a DGIC, Dirección General de Investigación Criminal. Pasa a la policía. Y sí, pasa a la policía preventiva. Y llega un ministro que ya falleció y lo que llegó fue a destruir pues la investigación, despidiendo una gran cantidad de investigadores que se habían preparado fuera del país, y fue un problema. Luego pues ahí fue dando tumbos y tumbos la DGIC hasta que se creó pues la DPI ahora, que pues con buen suceso. Tienen muy buena capacitación y unos buenos, excelentes laboratorios criminalísticos que la han convertido en una verdadera policía científica. De eso quiero conversar. Recientemente tuvimos la oportunidad de ver un estudio que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí. Mencionaba que según datos preliminares, entre enero y junio de 2023, todas las incidencias disminuyeron respecto al mismo periodo del año 2022. Nos referimos a las incidencias criminales. Los homicidios presentan una reducción de 13.7%, es decir, 261 víctimas menos. Las muertes por accidentes de tránsito se redujeron en 10.8%, 106 víctimas menos. Y los suicidios presentan una reducción de 32
90%, 90 víctimas menos. Vamos a estar alternando con estas cifras, pero mencionaba estas cifras porque la cifra criminal, la cifra del delito, es la mejor evidencia de si se está haciendo bien o mal el trabajo. Estamos a pocos meses de que el Ministerio Público cumpla 30 años. Sí. Facilito, se fueron 30 años. Claro. No se puede decir lo mismo de la DIC, porque se fue transformando. Sin embargo, tenemos 30 años acumulados de investigación criminal científica. ¿Son estas cifras el reflejo de esa investigación criminal o deberían ser más altos los casos de éxito? Bueno, no se puede negar de que sí se ha reducido considerablemente la ola de homicidios en el país. Llevamos a estar muy mal hace 10, claro, 12 años. Estábamos 80 por cada 100.000 habitantes y se ha reducido a unos 30, es muy bueno, 32 por cada 100.000 habitantes, es excelente. Lo que pasa es que no es fácil luchar contra la criminalidad en este país. En primer lugar porque tenemos criminalidad organizada, tenemos narcotráfico, tenemos las pandillas, las estructuras criminales, y lo más difícil de poder combatir son la criminalidad de cuello blanco. La corrupción. La corrupción es más difícil, es mucho más difícil porque yo he llegado a pensar de que esto está tan arraigado en el país que es sumamente difícil combatirlo. Recientemente veía yo ahí en los medios, ¿verdad? Que no puedo decir si es culpable o es inocente, pero imagínense que un director de La Tolva, ¿verdad? Lo detuvieron, el propio director. Casi medio millón de lempiras. Casi medio millón de lempiras. Entonces imagínense estas estructuras, lo que son capaces de comprar conciencias. Entonces ese es el problema de la corrupción, que no se puede frenar. La ambición de los funcionarios los lleva a cometer estos actos. Imagínense un coronel que creo que iba para ascenso de general, no digo que es culpable, pero desde el momento que es detenido y con esa gran cantidad de dinero y puesto a la orden de los tribunales de justicia, es porque ya hay un indicio de que pudo haber estado involucrado en esto. Entonces, combatir la corrupción en este país no es fácil. Sin embargo, la policía está trabajando, especialmente la policía de investigación criminal y la policía de prevención. Aquí se decía que el talón de Aquiles es la investigación criminal, el talón de Aquiles no es cierto. Es una letanía. Sí, correcto, estar diciendo eso yo se lo puedo garantizar que no es cierto. Ahora la policía cuenta con tecnología de punta que cualquiera se asusta. Lo que pasa es que eso muchas veces no lo dicen por estrategia, pero la policía tiene tecnología de punta, investigadores bien preparados, bien capacitados, y por eso es que se ha reducido considerablemente la ola de homicidios en el país. Durante mucho tiempo, Gonzalo, se mencionaba que nuestros entes de investigación y fiscales eran muy buenos investigando flagrancia, porque el delito está fresco, acaba de ocurrir y que es mucho más fácil. Sin duda alguna es cierto que mientras más rápido se investigue un delito, más rápido las posibilidades de tener éxito en encontrar un culpable, encontrar un responsable. Sin embargo, también últimamente se ha hablado de traer al país una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Y muchas veces este tipo de órganos operan no solamente con casos recientes, sino con casos que tienen muchos años de haber ocurrido, no solamente de corrupción, sino también de impunidad, casos de derechos humanos o investigaciones delicadas de redes ilícitas. ¿Hasta qué punto esta contradicción, que en la criminalística es esencial, que mientras más se tarda la investigación, la verdad huye, la verdad desaparece, se contrasta con la deficiencia que puede haber en procesos investigativos anteriores en casos de corrupción? Hay un principio en criminalística que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Eso quiere decir de que hay que actuar inmediatamente en la investigación de un delito. Un buen ejemplo de los casos históricos de Gonzalo, porque vamos a aprovechar esta conversación para que usted aprenda un poco que si usted ha visto series de televisión sobre investigación criminal, yo aquí tengo en el estudio en este momento a una persona que perfectamente pudo haber sido protagonista de esas series. Sí, no solo yo, fue un trabajo en equipo
preparamos muchachos expertos en la escena del crimen fuera de este país. Muchachos muy buenos. Expertos en la escena del crimen. Expertos en la escena del crimen. Expliquémosle eso a la gente. E investigadores. Cuando ocurre un delito, hay una escena del crimen. Hay una escena de un crimen que las policías científicas de los países de primer mundo en investigación criminal le dan el 80% de importancia para resolver un caso al escenario del delito donde se cometió el hecho criminoso. 80% de significa importancia al procesamiento de la escena del crimen, a la recolección de los indicios, al análisis psicológico, psicodinámico de la escena del crimen. Todo lo que puede aportar una escena de un crimen donde le han dado muerte a una persona, el escenario, el lugar, el sitio donde ha muerto esa persona representa el 80% de importancia para resolver un caso. Muertes, robos violaciones, todo lo que tiene que ver con delitos de importancia, la escena del crimen. Por eso es que ahora la policía, la DPI, cuenta con laboratorios, correcto, la cinta amarilla cuenta con los laboratorios móviles, ¿verdad? Bien equipados con todo lo necesario como para el procesamiento de la escena del crimen, y se le está dando pues un énfasis de primer nivel a lo que es el procesamiento de la escena del crimen, porque el resto de los medios probatorios lo componen los dictámenes periciales de balística, documentología, de serología, de marcas y patrones. Y por último, dejamos a los testigos. ¿Por qué? Porque en un país donde hay criminalidad organizada, donde hay estructuras criminales y corrupción de cuello blanco, entonces el testigo no quiere declarar. Aun cuando hay un programa aquí de protección a testigos y demás intervinientes en el proceso penal, que de hecho no está funcionando. Trabajé en el anteproyecto y proyecto de esa ley, no se está trabajando en eso. Entonces, aquí no se puede confiar en el testimonio de los testigos, en primer lugar porque no quieren ir a declarar por temor, y tienen toda la razón. Entonces tenemos que hacer uso de la prueba científica, que es una prueba irrefutable y es una prueba directa ante los jueces. Bueno, ustedes están escuchando a un verdadero especialista. Ya nos ha hablado en poco tiempo de escena del crimen, lo importante que es en la investigación criminal. 80% de la eficacia en la resolución de un delito radica en preservar esa escena del crimen. Nos ha hablado también de lo importante que es la prueba científica, la preparación de nuestro personal de investigación. Y aquí vamos a hablar de cosas que usted también puede hacer cuando se encuentra en una situación de esta. Lamentablemente, no se lo decíamos a nadie qué hacer si usted se encuentra ante una situación de esta, porque él ha mencionado que los testigos también son importantes. Sin embargo, no se les consulta de inicio y hay conciencia de que muchas veces su vida puede estar en riesgo. Vamos a continuar conversando con el especialista en criminalística Gonzalo Sánchez Picado al volver de unos mensajes acá en Cuestión de Enfoques. ¿Dónde? Por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá con el doctor Gonzalo Sánchez Picado. Él es investigador criminalista y estamos conversando sobre los retos de la lucha contra la criminalidad en Honduras, acá en Cuestión de Enfoques en ICN, una nueva conciencia. Gonzalo, una pregunta. Comenzábamos en la primera parte sobre la importancia que tiene la escena del crimen, la importancia que tiene en la búsqueda de la verdad, el preservar cada uno de los indicios que quedan en una escena, tomar información de quiénes fueron los testigos, bueno, detalles que parecen insignificantes como la hora del día, el día de la semana. Tengo entendido por la experiencia de más de 30 años que tiene Gonzalo Sánchez que en el caso de Honduras se ha tenido casos emblemáticos en los que quedó demostrada no solo la pericia del personal de investigación hondureño, sino también que las personas que delinquen pueden estar seguras que el crimen paga. Hay algunos de estos, que el crimen no paga, es al revés la frase, sí. El crimen no paga, que no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Entonces, quizás dije la frase porque a veces paga acá, sí, y la impunidad nos tiene a veces amenazados a que eso sea falso. Un par de casos emblemáticos brevemente para volver a hablar sobre la importancia que la gente sepa qué hacer cuando se encuentra una escena del delito. Ok. El FBI dice que no hay crimen perfecto,
sino malos investigadores. El caso de O.J. Simpson fue un golpe fuerte para el sistema de justicia norteamericano y especialmente para la policía. La policía realizó un pésimo trabajo en el manejo de la escena del crimen y eso dio al traste de que O.J. Simpson quedara en libertad aun cuando se suponía de que él había cometido ese crimen. ¿Toda la prueba lo inculpaba, Gonzalo? Las pruebas le inculpaban, lo que pasa es que se manejó mal la escena del crimen, pésimamente la recolección de los indicios, el manejo de los indicios y lo peor también que sucedió que los investigadores que estaban manejando el caso se iban a un bar a departir y al calor de los tragos decía que ellos odiaban a los negros, que le caían mal a los negros y estaban investigando a una persona de color. El abogado muy listo lo llevó a declarar al tribunal y como era un jurado, y entonces se dieron dos cosas bien importantes ahí. Se recogieron 5 ml de sangre y de esos 5 ml de sangre solo utilizaron 3 ml para los análisis comparativos de ADN. Entonces el abogado preguntó que dónde estaban los otros 2 ml. Entonces dijo el personal del laboratorio forense que ellos ya no los necesitaban y que los habían echado por el grifo porque no ocupaban esos 2 ml, sino solo los 3 para hacer los análisis comparativos de ADN. Los abogados muy listos dijeron dos cosas. Miren, no es cierto, le dijeron al jurado, esos 2 ml de sangre los agarraron y los echaron en el carro de mi cliente y en la casa de mi cliente para involucrarlo. Pero mi cliente no está involucrado en esa muerte. Por un lado. Por otro lado, para suerte o desgracia, Simpson utilizó unos guantes de cuero. Y esos guantes que utilizó después de que supuestamente cometió el crimen, los echó en una basura, en un cesto cerca de la escena del crimen. La policía los recolectó, pero había caído una fuerte tormenta y los guantes se encogieron. Y el abogado muy listo en el tribunal, porque eran uno de los elementos probatorios que tenía la policía. El abogado muy listo dijo, pues yo voy a demostrar en este juicio que esos guantes que está presentando el Ministerio Público como Ministerio Fiscal, como medio probatorio, no pertenecen a mi cliente. Yo quiero que se los ponga en este momento aquí en presencia del jurado. Y entonces se los pusieron y como habían encogido por la lluvia, no le quedaron. Miren, más los 2 ml de sangre que le fueron a tirar a la casa de mi cliente. Crearon duda razonable. Más que ellos, los investigadores, dijeron, aquí está el testimonio de testigo, están prejuiciados en la investigación. Entonces esta es una acusación racial en contra de mi cliente. No hubo más que absolverlo. ¿Qué pasó? Mal manejo de la escena del crimen, para empezar, pésimo manejo de la escena del crimen, pésimo trabajo en el laboratorio criminalístico allá en el laboratorio, más la declaración de los testigos. Eso dio al trasto pues de que este hombre quedara libre, y para Estados Unidos se dieron cuenta básicamente de que la escena del crimen debe de manejarse pero milímetro a milímetro, centímetro a centímetro y con toda la experticia y la pericia para evitar errores. Aquí se ha hablado mucho de los antiguos casos de la Dirección General de Investigación Criminal, el caso del Ficus, el famoso caso de la niña Trimarchi. Luego hay otros casos como el de Clotilde Grant, donde la observación de los investigadores fue clave para investigar esos delitos. Esos casos datan de más de 20 años. Hablando de situaciones más recientes, ¿se puede decir hoy que tenemos una escuela criminalística establecida, que tenemos un grupo de investigadores que pueden presumir de ser los Sherlock Holmes de la policía hondureña? Sí, el punto que aquí, por ejemplo, los casos emblemáticos, muchos casos, no solo fueron el de doña Clotilde Gran Pérez, el psicópata, el caso también de Limber Villamil, psicópata, el caso de, por ejemplo, una muchacha que mataron aquí por la universidad y le echaron en un pozo séptico. Muchos casos. Yadira Miguel. Que se resolvieron, sí, aquí por la universidad. Yadira Miguel Mejía, que la tiraron en una... Eso nosotros lo resolvimos a pura evidencia científica. Aplicamos pruebas de luminol, hicimos varias investigaciones y no quedó ninguna duda de que esta persona era responsable de la muerte de esta muchacha. Lo mismo el caso más difícil, mucho más difíciles son los casos, donde participan criminales en serie, que sí los hay en Honduras, ¿no? Y claro, en ese tiempo nosotros no teníamos la preparación como para enfrentar a un criminal en serie como Limber Villamil y Clotilde Gran Pérez.
¿verdad? Que mataron, asesinaron a varias personas. Entonces, sin embargo, la capacitación que habíamos tenido por parte de Estados Unidos y los libros que nos legaron, que nos dieron y todo, pues nosotros los ojeábamos, los leíamos mucho, y ahí pues pudimos enfrentar a estos dos o tres casos fueron, y que nosotros los resolvimos con buen suceso. Incluso el caso de Limber Villamil participó en un congreso internacional de ciencia forense en los Estados Unidos, donde recolectaron en ese congreso más de 600 casos a nivel mundial, mundial, ¿verdad? Para ver cómo andaba cada país con la parte científica. Increíblemente, de 600 casos que participaron, el caso de Limber Villamil, el de la rama de Fico, quedó en primer lugar. Y digo ahí en el laboratorio, este caso quedará como una aportación a las policías científicas del mundo. Honduras aportó. Qué bueno. Honduras aportamos en esos tiempos. Lamentablemente esas cosas no se dicen o no se publican, pero ese caso quedó para las policías científicas del mundo como una aportación. Y el caso de doña, se llevaron el caso para Estados Unidos, y el caso de doña Cleotilde Gran Pérez, vinieron de Estados Unidos y se llevaron el expediente para Estados Unidos, porque es muy raro encontrar mujeres psicópatas. Normalmente son hombres, pero en el caso de ella era mujer. Entonces les interesó mucho para efectos de estudio. Los norteamericanos son muy estudiosos. ¿De cuántas víctimas se sospechaba en el caso de doña Bueno, Cleotilde? nosotros desenterramos 3 de ellas, pero supuestamente asesinó más. Asesinó más personas, pero nosotros los que desenterramos, que participamos incluso en esa operación, desenterramos 3 personas. Es interesante porque estamos hablando de un fenómeno criminal, y al inicio hablábamos de estadísticas. En el caso de Honduras no siempre estamos hablando de casos, llamémoslo así, extremos como los he mencionado, sino una delincuencia común a diaria, que es la que se refleja en esas estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, en las estadísticas que mencionábamos hasta junio de 2023, el 86% de los homicidios, hombres. 86%. Disminuyeron un 19.4% en relación al 2022, y en el caso de muertes violentas de mujeres representan el 14% en comparación al primer semestre. Luego, un mayor porcentaje de muertes violentas de mujeres y femicidios ocurrieron en espacios públicos, y sin embargo se registra un mayor porcentaje de muertes violentas de mujeres y femicidios en espacios privados, 19 en comparación con los hombres. Es decir, y luego, bueno, las personas jóvenes siguen siendo las principales víctimas de homicidio, y sin duda alguna, pues la principal arma utilizada en los homicidios es el arma de fuego, con 78.2% en hombres y 59.8% en mujeres. Estas son características de la criminalidad común en Honduras, principalmente hombres jóvenes de 18 a 30 y han disminuido levemente, y la mayor parte de ellas se dan en espacios públicos y no en privados. El hecho de que sea en espacio público dificulta la investigación, Gonzalo, porque hablábamos de la importancia de la preservación de la escena del crimen. Claro. Hay varios aspectos el por qué se ha bajado la ola de criminalidad. El gobierno anterior y este gobierno le están apostando mucho a la seguridad, se está invirtiendo mucho en la Policía Nacional, en la Policía de Investigación, los están fortaleciendo, y eso es básico. Se ha mantenido esto, o sea, aquí no hay cuentos de que un gobierno hace una cosa o la otra. El trabajo de la policía como institución se mantiene estable relativamente. Se mantiene estable, e incluso mire cuántos pleitos se dio por lo de las cámaras, ¿verdad? Porque la cámara es una herramienta fundamental para efectos de resolver casos, capturar personas en flagrancia. Las cámaras en espacio público. Las cámaras del 911 en espacio público. Mire cuánto tiempo se tuvo que pelear para que volvieran a instalar las cámaras, y no las han instalado todas. Pero es una excelente herramienta que le ayuda, que fortalece la investigación criminal, y es un medio probatorio. Porque en el momento que unas personas están cometiendo un delito y las cámaras del 911 los están grabando, y eso usted lo presenta como medio probatorio en un juicio penal, olvídese. Este fin de semana vimos una captura de unos muchachos en una moto, y el seguimiento se hizo con cámaras de 911. Le voy a contar un caso, no voy a mencionar nombre, hoy es magistrada de la Corte, en esta Corte, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Mire usted las herramientas que tiene la dirección, la DPI, perdón. Resulta que esta persona iba para Nicaragua, y allí en el Zamorano se detuvo a comprar algo ahí.
Luego entró al baño y dejó la cartera con unas cosas, documentos, algo. Objetos personales. Documentos personales y dinero y unas cosas ahí, los dejó. Se le olvidó, entró al baño y cuando esté en la frontera con Nicaragua, busca la cartera en el carro, no está en la cartera. Dios mío, la dejé. Creo que cuando entré al baño, pero estamos hablando del Zamorano a la frontera con Nicaragua. 2 horas, por lo menos. Por lo menos 2 horas de camino. Y entonces me llama a mí y me dice, abogado, mire que me pasó esto. Y vamos, amigos, abogado, fíjate que esto y esto y esto y esto. Dios mío, le digo, pero usted que sí, yo entré al baño, me dice, ya me acordé y puse la cartera y la dejé ahí, muy difícil, en una gasolinera, Un lugar donde en un estado donde confluye entran gente, tantas personas, circulación. es sumamente difícil. Le dije yo estaba en mi casa y le dije, mire abogado, diríjase inmediatamente para la gasolinera que yo me dirijo para la DPI ahorita, para que interpongamos la denuncia y vamos a ver qué podemos hacer. Pero cuando pase por la gasolinera pide el video. Porque las cámaras captan tanto a los que van a echar combustible como a las personas que entramos al Starbucks. Es decir, no capta a la gente dentro del baño, pero sí el movimiento pero sí cuando dentro. entran al baño y todo lo demás, ¿no? Sí. Y a los vehículos, incluso esas cámaras hasta la placa de los vehículos cuando uno va a echar combustible o se estaciona ahí. Y entonces pase por ahí. Ella pasó y llegó para la gasolinera y le dijo que si le habían visto la cartera. Dijo que no. No sabemos nada. Pero tienen un video. Sí, tenemos el video que graba. Démelo, por favor. Se lo dan, me lo manda a mí. Cuando yo estoy en la DPI, ya ella llega. Tenemos el video. Y resulta que con el video vemos que una mujer entra al baño sin cartera, pero sale con la cartera ya de la señora. Se sube a agarra la cartera y se ve que la va a dejar al vehículo y luego se regresan para comer algo. Eso fue la suerte de ella, que la burrita se la comieron ahí, pero la cartera de la señora le echaron en el carro que ellos andaban, una camioneta Honda. Entonces, la estamos mirando en el video y estamos mirando la placa. Inmediatamente se asignan unos agentes especiales. Y si se volvió a comer, se le vio el rostro y todo. Y por las cámaras del 911 le ven dando seguimiento. La patrulla va con ella, los investigadores. Y llegando a la colonia Villanueva, ahí le cruzaron el carro la policía a la camioneta y ahí recuperaron la cartera íntegra con todos los documentos. Pero la vienen siguiendo desde el Zamorano con la cámara del 911. Esa es la importancia que reviste tener activadas las cámaras del 911. Miren qué se quedó asustada ella con la tecnología que tiene la policía. No estamos hablando de un delito complicadísimo, estamos hablando de una situación cotidiana en un lugar al que usted seguramente acude con frecuencia, que es una gasolinera. Se le olvidó la cartera a alguien, llamó al abogado Gonzalo y le dijo, fíjate que pasó tal cosa, échame una mano, y con simples herramientas que están en lugares donde transita la gente, acude la gente, se pudo dar seguimiento. Mire lo importante, normalmente vemos mensajes en los medios, en redes del sistema del 911, de la policía, reportando incidentes que fue posible investigar gracias a la presencia de estas cámaras. Pero la cámara no sirve de nada sin el factor humano. El factor humano es importante, que es el investigador. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo este factor humano puede facilitar la investigación del delito, pero también puede entorpecer la lucha contra el crimen. Vamos a volver después de unos mensajes acá, Cuestión de Enfoques, hoy con don Gonzalo Sánchez Picado. Él es especialista en criminalística y está acá en Cuestión de Enfoques, solo por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy con don Gonzalo Sánchez Picado, él es especialista en criminalística y estamos hablando sobre cómo se combate el delito en Honduras. Las cifras han aumentado, han descendido. ¿Qué dicen los organismos internacionales de las cifras del Estado de Honduras? ¿Cómo es de eficiente o no nuestra policía? ¿Y qué retos implica el combate a algunos tipos de crimen? Gonzalo, antes de irnos a la pausa hablábamos de la importancia del uso de tecnología, las cámaras en la persecución del delito común. Sin embargo, antes de irnos a la pausa mencionábamos que no se debe dejar por fuera el factor humano. El factor humano es la preparación de nuestro personal que investiga, la continuidad en su trabajo, el darles suficientes herramientas de trabajo, el darles la atención,
considerarles como realmente son de importantes en este importante tema de la lucha contra la criminalidad. Tengo entendido que por lo menos en la parte investigativa hay bastante estabilidad de parte de los empleados, se procura que ellos se mantengan en sus puestos, se les garantiza su continuidad, su ascenso. Sin embargo, vemos que la criminalidad adquiere herramientas más modernas, más tecnológicas, tienen a veces pareciera más preparación y en el caso de algunos delitos esto se vuelve muy complicado. La lucha contra redes ilícitas, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el delito cibernético, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo estamos haciéndole en este caso? Esto yo lo he denominado como un monstruo de 1000 cabezas. Crimen organizado, estructuras criminales. Todo esto es un monstruo de 1000 cabezas que no es fácil combatirlo. En primer lugar porque tienen recursos, mejores armas que la policía, dinero para comprar conciencia, tienen todo. Entonces es difícil y casi he llegado a creer yo que imposible. Y digo imposible porque si Estados Unidos, con todo el poderío que tiene, investigadores, armas, dinero, lo que quiera, nos preguntamos por qué Estados Unidos no ha podido frenar el crimen organizado. El tráfico tremendo de droga que entra a los Estados Unidos. Y el caso que más me llamó la atención a mí, de que no se puede luchar contra estas estructuras criminales si no se tiene todos los recursos, fue el caso de la captura del hijo del Chapo Guzmán. ¿La primera o la última? La primera. Que donde el que lo tuvieron que presidente soltar. López Obrador lo pusieron de rodillas. Y México tiene un ejército poderoso. Tiene una policía poderosa México. Se lo digo, conozco muy bien. Ay, lo pusieron de rodillas. Mejor entréguenlo porque va a haber un derramamiento de sangre. Estados Unidos se molestó por eso, pero no entendió que el narcotráfico tiene un poder tremendo. A tal grado, pues, que devuélvanlo. Nunca se había visto en la historia de un país de decir, mejor retórnenlo de nuevo otra vez allá donde la familia, porque va a haber un derramamiento de sangre. Eso le da la pauta a usted de que países como Estados Unidos, miren México, por ejemplo, no pueden con el narcotráfico, con el crimen organizado. Imagínense países como nosotros, sin recursos, es sumamente difícil. Sin embargo, yo les voy a decir, es heroico el trabajo que hace la policía, las Fuerzas Armadas. Mire, han desarticulado laboratorios, han capturado muchos capos de la droga, muchos están presos en Estados Unidos. Se ha extraditado gente. Y extraditado. ¿Y qué pasa? Que antes la droga la traían de Sudamérica. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se han dado cuenta el narcotráfico que es más caro y más riesgoso traer esa droga de los países sudamericanos. Entonces lo que hace es que la están cultivando y el territorio hondureño se presta porque es mucha montaña. Entonces es difícil los accesos. Entonces ellos ahí están cultivando y tienen ahora sus propios laboratorios donde están procesando la droga, y esta droga ya ahora sale para Estados Unidos. Es increíble el poderío que tiene el crimen organizado. En el caso del crimen organizado nos sorprende cómo muchos de los graves delitos que se producen en este tipo de criminalidad son grabados a la vista y paciencia de las autoridades. Existen estas cámaras, pero resultan insuficientes. ¿Esto es difícil por la capacidad de reacción o porque verdaderamente es un riesgo combatirlos? Bueno, además de que es un riesgo, es sumamente difícil. Y recuerde que ellos penetran las estructuras del Estado. Las instituciones del Estado, ellos las penetran. No me vayan a decir a mí que no ha penetrado, por ejemplo, la Fiscalía. Mire usted lo que sucedió recientemente con esta muchacha fiscal, 80 y pico de millones de lempiras. ¿Qué es eso? La pregunta, ¿qué es eso? ¿Será crimen organizado? ¿Será una delincuencia común? Extraer del banco 80 y pico de millones. Eso no se puede hacer de lempiras. De forma solitaria. Tiene que haber una estructura. Correcto, tienen que haber allí más personas involucradas. Entonces, mire usted, para empezar, el Ministerio Fiscal, el ente acusador del Estado. El ente acusador del Estado. Y luego mire hoy recientemente pues el caso de este coronel, que yo no digo que es culpable. Mire usted, de las Fuerzas Armadas, también no involucrado, sino señalado por acto fuera de la ley. Entonces usted se pregunta, ¿cómo se va a poder combatir el crimen organizado si han penetrado las estructuras o las instituciones del Estado? Bueno, y uno lo nota en crímenes como el que ocurrió en el centro femenino.
Se necesita un gran nivel de organización para poder desarrollar una actividad de ese tipo en poco tiempo y con una eficiencia y eficacia tan contundente, al punto tal que prácticamente no se ha identificado a plenitud quiénes han sido las autoras de estos hechos. Aún y cuando se trata de un recinto cerrado, hay imágenes y se sabe cuáles son las armas, pero es un ambiente donde la complejidad del delito y también la organización y preparación del mismo dificulta la investigación. En el caso del crimen organizado que se dedica a la corrupción, sabemos que todos los gobiernos presumen de que combaten la corrupción o que van a combatir la corrupción. Sin embargo, a la larga surgen los escándalos, surgen los problemas. La corrupción ha existido desde el inicio de la actividad política y la actividad humana. Sin embargo, hay momentos. ¿Qué tanto puede hacer una comisión de investigación contra la impunidad y la corrupción, una comisión internacional, en un ambiente donde la gente tiene miedo de colaborar? Bueno, aquí, para empezar, poner en vigencia el programa de protección a testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Hay que proteger a los testigos para que hablen. Protegerlos tipo Estados Unidos, donde se les cambia la identidad, donde incluso, se les da asilo en otro país, siempre y cuando sean casos trascendentales. Para empezar. ¿Una ley de colaboración eficaz? Sí, correcto, una ley de... correcto. Y luego también el apoyo que tiene que dársele a la Policía de Investigación, me refiero a la DPI, a la ATIC, los recursos y también incluso, voy un poco más allá, que aparte de esta institución, el Congreso Nacional, que legisle leyes que en realidad no sean tan, ¿cómo le dijera? Leyes que apoyen muchas veces el trabajo policial, porque aquí hay otro factor que no le gusta a los de derechos humanos cuando yo digo esto, pero mire, aquí el policía es temeroso de derechos humanos, tiene un miedo a actuar muchas veces. Y entonces eso hace de que de repente no haga bien su trabajo. Y no solo el policía, lo he hablado con altos oficiales de la Policía Nacional. No, mire, que me van a acusar de derechos humanos. Que mire, y yo le digo, mire, cuando uno está dentro del marco de la ley, ¿por qué tiene que acusar los derechos humanos? Si el policía tiene una función, ¿ya? Y la función de él es proteger la vida de las personas y sus bienes. Entonces, si está dentro del marco de la ley y hace las cosas como deben de ser, ¿por qué tenerle ese temor? Entonces, son muchos factores los que contribuyen a que se pueda realizar un buen trabajo. Yo pienso que la venida de la CICI, ¿verdad? La CICI al país, con la policía científica que tenemos ahora, con la DPI, con la ATIC, y me imagino que el reto que tiene este nuevo fiscal, yo sí soy de los que creo que puede funcionar en el país esta institución. Es decir, todo este apoyo que vendrían a dar especialistas internacionales en lucha contra la corrupción, contra la impunidad y delitos de cuello blanco sería complementada con el personal nacional. Claro. Porque las críticas que se suelen hacer a este tipo de organismos es que no dejan capacidad instalada, que finalmente el trabajo, buena parte del esfuerzo se necesita de parte de ellos, pero luego los entes locales no cuentan luego con el apoyo que contaba la CICI, en este caso, en el caso de Guatemala. Es decir, se quedan huérfanos de ese apoyo, hay una inundación de apoyo, de equipo, de asistencia técnica, de expertos, que luego falta cuando estos órganos no siguen funcionando. Yo voy a hablarle con propiedad. Hace unos años yo fui invitado por la CICI de Guatemala. Tuvimos una Maxi aquí también. Sí, y yo fui invitado allá, estuve en las oficinas, hablamos con el mero director de la CICI. Con Iván Velázquez. Correcto, hablamos allá en Guatemala con él. Y me decía él que allá tenía serios problemas. No tenía apoyo del Congreso Nacional, porque la corrupción está institucionalizada en estos países. No tenían apoyo de la Fiscalía, no tenían apoyo de la Corte Suprema de Justicia muchas veces. Incluso no tenían apoyo ni de la misma policía. Pero eso era porque también investigaban estructuras criminales que estaban en ese momento vigentes. Lo que usted decía anteriormente, ellos van
contra todo, ¿verdad? Y casos recientes y casos anteriores. No solo contra gobiernos anteriores, sino correcto. sobre lo que está ocurriendo. No les gusta, ¿verdad? A los gobiernos anteriores no les gusta, ni a los gobiernos actuales tampoco les gusta, de turno. Entonces, ellos me contaban, mire, tenemos serios problemas aquí porque no tenemos apoyo de estas instituciones del Estado. Bueno, hasta el grado que la echaron del país. Y miren lo que sucedió en Honduras. La echaron también de acá. ¿Por qué? Porque estaban tocando intereses. Entonces, pero le digo, combatir el crimen organizado se requiere voluntad política y se requiere que los funcionarios sean honestos y sobre todo que tengan apoyo los entes encargados de la investigación en el país. Mire lo que dice Gonzalo Sánchez. De nada servirá que venga una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras si localmente no hay apoyo, si el Congreso Nacional no se compromete en pleno, si la policía no se compromete en pleno, si los políticos de turno o pasados no se comprometen en pleno. Eso luce cuesta arriba cuando uno escucha los testimonios en privado y en público que se escuchan por ahí. La corrupción solamente es cosa del pasado, no, es presente y puede continuar siendo futuro si no se hace nada al respecto. No obstante, tenemos personas que hacen de su vida un apostolado por la investigación criminal, la lucha contra el delito. Hoy estamos con uno de ellos, con Gonzalo Sánchez Picado. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy con don Gonzalo Sánchez Picado. Él es especialista en criminalística y estamos conversando sobre los retos para la lucha contra la criminalidad en el país. Conversábamos con Gonzalo en los segmentos anteriores del el reto que tiene una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Ya tuvimos el ejercicio de la Maxi, no se renovó el mandato de la Maxi y ahora se está hablando de una CICI. Se necesita, siguiendo el ejemplo guatemalteco, mucho apoyo por parte de toda la estatalidad. No estamos hablando solamente del Ministerio Público o de la policía, se necesita apoyo político, se necesita la convicción por parte de un gobierno de que este tipo de entidades no solo viene a investigar el pasado, también investiga el presente. Y como sabemos, los fiscales, los policías de investigación creen que cuando se investiga pronto un delito, la verdad no huye. La verdad se puede investigar. Gonzalo, se dice, hemos mencionado algunas estadísticas sobre criminalidad y tenemos visto que la mayor criminalidad se concentra en el Distrito Central y San Pedro Sulas. Es donde más homicidios y delitos existen. Sin embargo, hay algunos municipios, más de 80, en el que no hay homicidios de hombres, y muchos donde no hay muertes, más de 222 donde no se mata mujeres, es decir, son 298 y más de 60 no hay homicidios contra mujeres y más de aproximadamente 210, solo en 210 hay homicidios contra hombres. Adicionalmente, tenemos un importante número de lesiones por accidente de tránsito. Estoy mencionando esto porque cuando hemos hablado en los segmentos anteriores nos hemos referido a crímenes de impacto, es decir, personas que tienen patologías en su forma de actuar. Nos hemos referido también de la narcoactividad, del crimen organizado, que tiene complejidades la lucha contra por la cantidad de recursos, la cantidad de contactos que maneja, la capacidad de corromper. Y mencionábamos en el último la corrupción. Visto así, 30 años en perspectiva, ¿tenemos ya acumulada suficiente experiencia para dejar de poner excusas? Sí, yo pienso que sí. Ya es tiempo de que aquí dejen de poner excusas de que no hacemos esto por acá, que no lo hacemos porque tenemos problemas. Mire, la Policía Nacional está bien fortalecida, la Fuerza Armada está bien fortalecida, la Policía Militar bien fortalecida, la Policía Nacional, el Ministerio Público también ahora tiene, siempre ha tenido lo que es la lucha contra el narcotráfico y la ha tenido la ATIC. Y la Dirección de Medicina Forense. Y la Dirección de Medicina Forense, su propio laboratorio criminalístico. Entonces yo creo que aquí, más que todo, es el problema del factor humano, la corrupción. Mientras no frenemos la corrupción, esto no va a parar.
Y el problema, yo no sé por qué las personas no tienen temor, digo yo. Ya han extraditado varios ciudadanos hasta hacia los Estados Unidos. Y hasta presidentes presos allá, ex policías, altos oficiales de la policía presos allá. Y entonces digo yo, y no tienen temor, volviendo al caso de la tolva, y no hay temor. ¿Por qué, digo yo? Yo me pregunto, ¿por qué no dicen, Dios mío, no piensan en su familia, no piensan en dañar toda una carrera, porque se daña toda una carrera? ¿Pero qué? La ambición al dinero. Eso es, y como esta gente tiene tanto dinero, son capaces de corromper al más honesto. Yo creo que tiene que tener una persona sus principios bien sembrados, o simplemente decir, mire, yo renuncio a este cargo. Esa orden que usted me da de arriba no la puedo obedecer. Hay hombres así, que dicen, aquí está mi renuncia. Antes de que vaya a parar a la cárcel, mejor, o sea, aunque venga del presidente la orden, aquí está mi renuncia, yo me voy decorosamente. Creo que debe ser lo mejor. Mencionábamos al inicio del programa la importancia de preservar la escena del crimen. Sí. La educación de la población. Hemos mencionado recientemente el ser blindado frente a un acto de corrupción. Los valores que inspiran la actividad de la investigación criminal. En el caso de ustedes que buscan la verdad, me imagino que surgen tentaciones, personas que quieren cambiar las consecuencias de una investigación. Es correcto. ¿Por qué quienes intentan eso enfrentan un grave riesgo? Bueno, porque tarde o temprano los tiempos cambian, los gobiernos cambian, las autoridades cambian. Y entonces estas personas en el momento cuando creen que están en el gobierno, creen que son capaces de transgredir la ley, son capaces de llevarse de encuentro la Constitución de la República, quien sea. El problema es cuando cambian los gobiernos, se arriesgan. Entonces yo creo que las personas honorables, yo creo que para este gobierno es importante que ellos razonen, que piensen que no pueden estar violando la Constitución, que tienen que evitar al máximo los actos de corrupción, porque los tiempos cambian y los gobiernos cambian. Entonces estas personas que hoy le obedecieron a un superior solo por quedar bien con él, van a ir a la cárcel. Entonces deben de pensarlo. Yo creo que ya es tiempo que retomemos esta parte de la honestidad y le pongamos un alto a la corrupción. Que las personas sean personas con moral. Eso es lo que yo puedo. Bueno, y eso inicia en casa, cuando estamos reclamando, cuando en un país se ha organizado desde un partido anticorrupción hasta un gobierno que establece dentro de su plan de gobierno la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, es porque hay un reconocimiento de que el problema ha escapado de las manos, que no se puede combatir por sí solo. Claro. Sin embargo, mencionábamos que sí existe un buen grupo de funcionarios que podría sumarse a esta lucha. Gonzalo, haciendo ese balance de esos 30 años de carrera, hoy las personas tienen más acceso a tecnología. Es correcto. Tienen más acceso a información. Denunciar un delito ya no es como antes, ahora se puede hacer por vías tecnológicas, se puede hacer. Mencionabas al inicio del programa, Gonzalo, que la escena del crimen es un 80%. De importancia para resolver un caso. Pero después de eso se va y se acude a los testigos, se acude a la gente. Claro. ¿Qué cuidado debe tener una persona que atestigua un hecho criminal? Bueno, desde que comenzamos con el Ministerio Público, con el doctor Orellana, se impartieron cursos a periodistas, a alcaldes, a diferentes personas, a efecto de que respetaran la escena del crimen, que trataran en la manera de lo posible de no alterar un escenario del delito, porque eso trae problemas al momento de resolver un caso. Yo creo que en Honduras ya tenemos ese problema. Ya no tenemos ese problema. Perdón. La gente ya respeta, ya hay un grado de conciencia en el respeto a la escena del crimen. Y en el caso incluso de los periodistas incluso ahora ellos ya no es como antes, que hasta le quitaban la sábana y le tomaban la fotografía a la víctima. No, o sea, hemos avanzado. Ahora hemos avanzado en esa parte. Hay madurez y profesionalismo por parte de los periodistas que sí están respetando la escena del crimen, y eso es importante, porque de los indicios
rastros que encontremos ahí eso va a ser la parte más importante para resolver un caso y que evitemos también la impunidad, que ha sido uno de los problemas graves que hemos tenido en este país, el alto grado de impunidad. Es decir, que si en 30 años hemos podido ver que ha mejorado la capacidad investigativa, ha mejorado la capacidad tecnológica, ha mejorado el respeto a la escena del crimen, Claro. ha mejorado la actitud de los periodistas y del público ante un hecho criminal, podemos tener entonces respuestas en la lucha contra la corrupción. Hay esperanza. Sí, ya no deben haber excusas. Y yo creo que sí hay esperanza de que esta institución pueda hacer un buen trabajo en Honduras. Yo lamento que tengan que venir instituciones de otro país a decirnos cómo hacer las cosas, cómo investigar, cómo poner en la cárcel a la corrupción. Es lamentable, pero ni modo, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí eso nos da la pauta de que venga alguien a decirnos cómo hacer las cosas. Es porque creen que no tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de investigar, tenemos la capacidad de capturar, tenemos la capacidad de presentar evidencia procesada en un laboratorio forense. Lo podemos hacer nosotros, pero la gran pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Por la corrupción que impera en el país. Bueno, ese es el gran reto y lo ha planteado Gonzalo Sánchez a lo largo de toda su intervención. Gonzalo, muchas gracias por aclarar conceptos, por explicar a la gente que en Honduras se investiga el delito, se logran resultados, evidentemente hay una disminución, esos son los datos de Naciones Unidas a partir de los datos oficiales, bueno, una disminución que es producto de años acumulados de experiencia, de respetar la carrera de los policías que investigan, de la colaboración de las personas en la investigación y posiblemente sea un buen augurio para el trabajo de cualquier comisión o incluso, aunque no hubiera esta comisión, para el avance de la investigación del crimen. Gracias, Gonzalo, por el trabajo realizado todo este tiempo. Felices 30 años de experiencia. Gracias, muy amable. ¿Un mensaje final al público? Bueno, que en estas fiestas navideñas, siempre yo cuando estaba en la policía, no haga disparos al aire. No haga disparos al aire porque puede causar la muerte de una persona, ¿sí? Tenga cuidado, mejor reviente cuestillo, pero no haga disparos al aire, es una recomendación. Y lo otro es que traten en la medida de lo posible, ¿verdad? Ahorita que se está movilizando mucho dinero, que traten de ser más cautelosos, porque ahorita los delincuentes, especialmente delincuencia común, andan listos para quitarle el aguinaldo, así es que con mucho cuidado. Unos a la bulla. Unos a la bulla y otros a la cabulla. Muchas gracias, Gonzalo. Okay. Gracias a ustedes. Les recuerdo seguir las redes sociales de ICN, icn.digital, la página web www.icndigital.com y seguir en la programación de ICN en este canal, Una Nueva Conciencia. Se despide de ustedes Miguel Calis Martínez y le invita a seguir disfrutando de la programación.